Alberto Fernández, presidente de mandato cumplido de la República Argentina. Bienvenido, Alberto. Gracias, Antonio. Muchas gracias por invitarme. Bueno, una jornada media complicada, ¿no? Porque arrancó ayer cuando estábamos en su casa y escuchó el procesamiento, ¿no? Sí, por el caso de la violencia de género. Sí. Sí, bueno, la verdad una pelea muy injusta que me toca dar. Muy ingrata. Porque es una pelea con la madre de un hijo mío. Al que adoro, al que amo y al que no puedo ver desde hace mucho tiempo. Precisamente por todos los obstáculos que la madre puso. Y que es un tema que estoy muy seguro de lo falso que es, todo lo denunciado. Estoy muy seguro de la parcialidad del juez que interviene. Irursum. El juez que interviene es Ercolini. Y muchísimas gracias. Y lo hice saber así, siempre. Pero bueno, no he tenido suerte para que escuchen el porqué del pedido de recusación a Ercolini, con quien tengo una enemistad más que pública y notoria, a quien denuncié por el caso del agua escondido, de quien pedí la expulsión de la Universidad de Buenos Aires. Ayer me quedó un sabor agridulce, porque dos camaristas prácticamente hicieron suya las cosas que dijo Ercolini, que es una mirada muy segmentada, muy sesgada, muchas gracias, de lo que hay en la causa. Pero me quedó la tranquilidad de que hubo un tercer juez que leyó la causa. Boico. Y que dice cosas muy graves sobre el trámite de la causa y sobre el modo en que esa causa, cómo se meritó la prueba. Dice cosas muy, pero muy graves. Entonces, me quedó la tranquilidad de que alguien en la justicia ya empezó a advertir lo que yo vengo planteando hace mucho tiempo. Y hoy leía el diario de Mañeto, Clarín, y veía que la periodista decía que había votado en disidencia el juez kirchnerista. Bueno, este juez kirchnerista, dos veces en esta causa y en la segura votó en contra mío. ¿Ok? O sea que no sé qué es. Lo que sí sé es que no es un juez que está jugando a favor mío. Dos veces me rechazó la recusación de Ercolini. Yo creo que ayer, cuando vio la causa, debe haberse dado cuenta, cuando yo hablaba de la parcialidad de Ercolini, que yo tenía razón. Y no sé si resolvió un problema de competencia, pero dos veces. Dos veces en contra mío. Y ahora a favor. Y ahora a favor. Ahora que tuvo toda la causa, votó como votó. Y es realmente, yo no lo conozco a Boico, francamente. Pero la verdad es una pieza académica maravillosa. Tiene las 3 primeras páginas analizando cómo debe ser analizada la prueba en un juicio con un sistema acusatorio, que realmente vale la pena que lo lean los alumnos de Derecho Procesal, porque es una pieza muy bien elaborada. Y después va a lo concreto y se hace preguntas que me hago yo. ¿Cómo es posible que este testigo que dijo tal cosa no esté mencionada en ningún momento? Hay testigos que dicen que Fabiola se caía, se lastimaba, se llenaba de moretones por los golpes y se sacaba fotos diciendo que algún día las iba a usar. Eso dicen testigos. Sí, amigas de Fabiola, no amigos míos, amigas de Fabiola que trabajaban con Fabiola. ¿Cómo es posible que no haya un renglón sobre eso? ¿Cómo es posible? Y además hay algo que Boico dice con razón, que es que yo nunca negué que esas lesiones pueden haber existido. Lo que niego es que se las haya causado yo. Y la lesión en el ojo, claramente, fue el resultado de una intervención estética que se hizo, que ella siempre negó, y que ahora quedó probada. Es la famosa foto. Sí, ese ojo negro nunca lo tuvo. Lo que tuvo, si uno revisa, ella presenta unos videos y presenta la foto. La causa empieza con la foto. Después ella acerca unos videos, tratando de justificar el ojo negro. Ese ojo negro nunca existió y nunca nadie lo vio, no hay un solo testigo. Yo ayer leía el fallo mayoritario de la Cámara y dicen cosas del doctor Saavedra, que era el abogado de la presidencia, el médico de la presidencia, que Saavedra no dice. O sea, a Saavedra le muestran la foto y dice, yo ese ojo nunca lo vi.
Yo lo que vi fue un ojo que tenía una leve equimosis en el párpado. Y eso fue causado por la esteticista, fue una mala inyección causada por la esteticista. Y ahora descubrimos en el teléfono de la esteticista que el día 18 de junio acuerda ir el 19 a Olivos, practicarle, inyectarle plasma enriquecido en plaquetas a Fabiola, y ese es el argumento, eso es lo que pasó. Ahora, una cosa es la causa judicial y la otra es la mediatización de la causa Bueno, judicial. es que, por ejemplo, Antonio, ¿ha leído en algún lado que yo hace 2 días denuncié por falso testimonio a Fabiola Yáñez, por falso testimonio grabado por todo lo que ha dicho? No. Ah, bueno, ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Eso está silenciado, eso nadie lo explica, eso nadie lo cuenta. Lo que nadie cuenta es que Fabiola Yáñez me hizo una docena de imputaciones, y de la docena de imputaciones quedaron 4 tiradas de los pelos. Un ejemplo, me dicen que la amenacé para que no hiciera la denuncia. Y lo único que me pasó a mí es que yo estaba volando, no me acuerdo si de Madrid o de Buenos Aires a Honduras, hice escala en Colombia. Cuando llegué a Colombia me dio un mensaje de Firibelo que me dice, necesito hablar con urgencia con Fabiola. Lo llamo desde el avión, porque ni siquiera hicimos una escala ni bajé del avión. Y le digo, mira, te paso el teléfono. Sí, porque Ercolini encontró algo y tiene que, bueno, no sé, arreglarlo con ella. Y lo arregla con ella. Yo estaba volando. Y las supuestas coacciones son un llamado mío en Honduras y ya recibidas en España. ¿Me quiere decir qué hace un juez argentino investigando eso? Porque el principio rector es que los tribunales argentinos entienden en los delitos cometidos en la jurisdicción del territorio argentino. Sí. ¿Qué hacen? ¿Qué hace investigando eso? Eso lo podrá, no sé si un hondureño o un juez español, no sé, pero un argentino, ¿qué hace investigando eso? Que además no existió tal coacción, quiero aclarar. Porque justamente eso lo arregló todo con su abogado, a quien nunca llamaron. Ahora, lo que pasa es que se mediatiza una parte de la historia y la otra... Porque está claro que esto le sirvió mucho al gobierno. Yo no estoy culpando al gobierno de haber hecho la denuncia, ni mucho menos. Pero sí le sirvió para muchas cosas políticamente. Primero le sirvió para ensuciarme, para descalificarme socialmente, para descalificarme públicamente. Segundo, le sirvió para hacerle sentir a la gente que detrás de todas las políticas de género que yo impulsé, en las que creo y las que creo que hay que profundizar, eran una pantomima mía, era un acto de cinismo mío. Y le sirvió para todo eso. Le sirvió para todo eso. Y para ponerme a mí en un lugar horrible, que es el lugar de un hombre que le pega a una mujer. Y yo, como conozco los problemas que tiene Fabiola... Nunca hablaste de los problemas de Fabiola. No, y me cuesta hablarlo porque son problemas crónicos de salud muy serios que en gran medida explican todo esto. O sea, cuando yo hago referencia a la salud de Fabiola, muchos dicen, bueno, pero porque está enferma no le puede pegar. No, es que yo nunca le pegué. No, lo que estoy diciendo es que si uno ve su enfermedad, si uno lee la historia clínica de INECO, se da cuenta que eso explica muchas de las cosas que hizo y hace. Hablamos de un vicio. Hablamos de una enfermedad psiquiátrica, del cual deriva una adicción. Y sobre lo que no me gusta hablar, por respeto a ella, simplemente, porque finalmente es la mamá de mi hijo y no quiero exponerla tanto. Pero yo la denuncié a Fabiola por amenazas coactivas, por un llamado que me hizo en noviembre. El juez le ordenó a ella que deje de llamarme, que deje de hostigarme, que tiene prohibido acercarse a mí. La denuncié después por impedimento cuando sus abogados, los abogados, los míos y los de ella, dieron por terminado el trámite de negociación para resolver el tema de los
alimentos. A partir de ese momento, Fabiola me cortó todo vínculo con Francisco. Y tuve que denunciarla por la ruptura del vínculo, claro, por la obstaculización del vínculo, y el juez ordenó medidas. Y pude volver a hablar con mi hijo por ella, por el juez, perdón, por el pedido del juez, por orden del juez. ¿Hace cuánto no hablas con Francisco? ¿O no hablabas con Francisco? Hablé con Francisco el día de su cumpleaños un ratito, que fue el 11 de abril, que yo esperaba viajar. Pero también cuando fui a viajar, me mandaron un pliego de condiciones absurdo, donde siempre aparece el tema de que no puedo discutir la tenencia de Francisco, que no puedo discutir, yo soy un padre responsable. Yo no tengo ningún interés que Francisco deje de ver a su mamá. Lo que me preocupa mucho es que su mamá, en el estado en el que está, que hay tweets españoles que hablan de que la ven a la noche en el estado en que está, esté en manos de ella tan lejos, porque le pasa algo y el nene está a 12.000 kilómetros míos. Eso es lo que yo... No tiene ningún familiar allá. Entonces, hay un tema de protección del niño también, que a mí me preocupa. Yo no soy un padre irresponsable. Soy un padre presente, como los que somos padres generalmente queremos a nuestros hijos tanto como los quieren las madres, no que los padres los quieran menos, no sé de dónde surge eso, ¿no? Seguramente lo queremos igual, pero mi preocupación es esa. Es esa. Y la verdad es que en esa causa hemos probado un sinfín de cosas. Ahora, esto se dirime en un juicio oral y público, me imagino. No lo sé, porque una de las cosas que marca el juez Boyko es que hay un sinfín de pruebas que yo he pedido y que no me han proveído. Así que creo que el juez Boyko lo que ayer dijo claramente es que nadie puede acusar a nadie seriamente con las pruebas que existen. Eso es lo que termina diciendo Boyko. Dice, para acusar tienen que hacer mérito de todo, pero además dice cosas sensatas. Inclusive, miren, no tenemos la foto de ese ojo. Nunca fue entregada la foto. Ahora, esa foto surge del teléfono celular de su secretaria. Claro, y que además... ¿Y ella no te dijo que te dijo? Jamás. Jamás lo declaró ante el juez, que no me lo dijo. Porque no le dio importancia, porque creyó que era una discusión entre nosotros y no le dio importancia. Con un golpe, supuesto. Claro, no, terrible. Yo le dije, yo no volví a hablar con ella, pero siempre me pregunté, ¿cómo es posible que no me haya dicho esto? Nunca me lo dijo. Pero lo más llamativo es que no es, ayer también el juez Boyko lo marca, hay 174 páginas de chats entre María Cantero y Fabiola. Cuando María Cantero declara, dice que no es amiga de Fabiola, pero que la vio muy pocas veces. Pero se chateaba. Bueno, el 90%, el 99% de los chats, de esas 174 hojas, hablan de cosas triviales. Hablan de ropa, de qué bien que estaba, me gustó cómo estaba vestido, me gustó tu cartera, me gustó tu zapato. No hablan de nada serio. Nada serio. Y es más, al día siguiente de que le dice Fabiola semejante cosa, María le dice, te vi en un Zoom, estabas espléndida, me encantó cómo estabas, y al día siguiente le dice, me encantó tu vestido, y siguen hablando y nunca más hablan del tema. Dos psicóticos son, no se puede entender, porque si a mí alguien me dice una cosa así, el resto de mi vida voy a preguntar cómo están las cosas. Sí, te alertás. Claro, cómo están las cosas. Bueno, es todo llamativo, es todo llamativo. Y cuando el hecho ocurrió, la reacción de Fabiola era que no sabía de qué le estaban hablando. No sabía que había mandado esos chats. Esa es la verdad. Entonces, yo vuelvo a repetir, hay un dato objetivo en otra causa, ¿se acuerda el teléfono de mi secretaria? Aparecían esos chats, entiendo que tengan que investigarlo, lo entiendo perfectamente. Pero investiguemos en serio, ¿no? Investiguemos todo. Ahora, está la condena mediática también. Que esto bueno, el problema repercute en la sociedad. El problema central, que es lo que más me duele o peor siento, es que todos estos hechos son hechos tan... En una sociedad que intenta avanzar, intenta colocar en un plano de igualdad a todos, más allá del género, un hecho de esta naturaleza nos sorprende a todos, nos lastima a todos. Y yo entiendo a muchos que cuando vieron esa foto reaccionaron y dijeron, ¿qué es esto?
Bueno, esa foto es falsa. Ese golpe nunca existió. El ojo enrojecido se lo causó un esteticista. Ahora, vos sos abogado y cuando se invierte la carga de la prueba, a veces es muy difícil revertirla. Pero no te ve que en ningún lado se dice que la carga de la prueba se invirtió en los casos de violencia de género. Es algo de la cultura popular. Por eso. Pero aún así, yo te tomo eso. Yo probé que no soy yo. Yo probé que fue la esteticista el día 19 de junio, le hizo una aplicación en el ojo y al 20 de junio, cuando nos levantamos para el acto, le dije, Fabiola, ¿qué te pasó en el ojo? Yo le avisé. Y Fabiola fue la que empezó con el argumento de decir, tal vez dormido me pegaste. Dormido. Claro, durmiendo, tal vez vos me pegaste un codazo dormido. Y yo le decía, pero vos te pegaron un codazo y vos no reaccionaste. Mirá cómo tenés el ojo. Así fueron las cosas. Así fueron las cosas. Y después yo creo que ella empezó a sostener la teoría del codazo porque le daba vergüenza decir que se había hecho un tratamiento estético. ¿Y si le convenía? ¿Qué quiere decir que le convenía? Seguir con la teoría del codazo, Alberto Fernández golpeador, no sé con qué Bueno, propósito. es que todo eso aparece, que yo también lo he contado. Cuando yo sé que Clarín va a ella inicialmente no instala acción. Y Clarín va a publicar que frente a esas fotos ella no había instado la acción. Entonces la prevengo. Y esa noche, que le escribo a las 11 de la noche, pensando que estaba durmiendo, me atiende y me empieza a hablar. Y a mí me empieza a hablar de cosas que he contado y nadie le prestó atención. Que ella me cuenta ahí que Sandra Borghi la fue a ver, le dijo que en verdad quería hacer una serie con ella, que iba a ganar por esa serie alrededor de $3 millones. Y entonces me dijo, ¿qué gana? Tiene razón Sandra, ¿qué gano yo no haciendo la denuncia? ¿Qué gano yo no haciendo la denuncia? ¿Cómo que ganas? Le digo yo. Claro, ¿qué gano yo no haciendo la denuncia? Nada, decir la verdad. Eso es lo que ganas. No, bueno, no, pero yo, si me pagan $3 millones de por una serie, bueno, no sé quién te paga $3 millones, yo no te voy a pagar nada. Sí, no sé, pero un delirio, qué sé yo, pero así fue. Todo esto lo expliqué. Nadie se molestó en verificar si lo que dije era cierto. Nadie se molestó en verificar si Sandra Borghi estuvo esos días en España, si se reunió con Fabiola, si fue la instigadora de todo esto. Nadie se ocupó. Nadie se ocupó. Y doy nombre y apellido, pues me lo dio Fabiola. Si no, no tendría idea de quién estoy hablando. Y yo quiero aclarar que no la conozco a Sandra Borghi. No la conozco, ¿eh? Me ha entrevistado un par de veces en Radio Mitre. Ella tenía un programa con Gonzalo Asís. Pero no la conozco. No la he tratado en mi vida. No la he tratado en mi vida. Pero bueno, yo guardé silencio porque estaba convencido que las pruebas iban a hablar por mí. Las pruebas hablaron por mí y Boyko las leyó. Pero la Corporación Judicial de Comodoro Pi no quiere leerlas. No quiere leerlas. Yo el otro día leía que un reportaje le hicieron al Pato Maqueda, que es alguien a quien yo quiero mucho, al que fue ministro de la Corte, donde alguien le preguntaba quién fue el juez que más, qué gobierno fue el que más los presionó. El de Alberto Fernández. Yo, en mi vida lo llamé. Ahora sí, les pedí el juicio político. A los tres, a Maqueda, a Lorenzetti. A todos los miembros. Sí, les pedí el juicio político. Ahora eso no es presionarlo, eso es reaccionar institucionalmente frente a una decisión política en la que ellos se estaban metiendo, vulnerando la división de poderes. Ahora, ¿en algún momento no pensás que puede ser que te tilden, al tildarte de kirchnerista, los medios te hayan utilizado como enemigo o te hayan enarbolado como enemigo? Y puede ser. ¿Qué sé yo venía escuchando tu comentario en el auto cuando llegaba y la verdad que este problema que tiene la Argentina de actuar según la camiseta que llevas puesta es insoportable. A mí la gente de Clarín me dijo claramente, si querés que llevarte bien con nosotros, rompé con Cristina. ¿Cómo que voy a romper con Cristina? Y lo que me pedían es directamente que la entregue a Cristina. ¿Cómo la voy a entregar a Cristina? Yo soy de los que creen que la lealtad es un valor
Esa teoría de que la lealtad con lealtad se paga, no. Yo soy leal. No me importa si los demás son leales. Yo soy leal, porque es un valor mío. Y yo esa deslealtad no la iba a cometer. Ahora, Máxime, lo voy a decir hasta el último día, más allá de todas las diferencias que tengo con ella, máxime cuando está soportando un juicio que es una vergüenza. el de vialidad. Claro, que la condenen a Cristina por esa causa es una vergüenza. Es una vergüenza. Jurídicamente es una vergüenza. Que haya llegado a la casación y la casación haya dicho que eso está así, está bien, es una vergüenza. Es una vergüenza. Ahora está bien, pero Cristina con Alberto Fernández se portó mal. Sí, bueno, yo siento que sí, pero no, la verdad que no. Bueno. ¿Sabés qué creo, Antonio? Mira. Y acá nos metemos. Yo estoy escribiendo un libro donde contaré cuidadosamente cómo ocurrieron cosas. Con todo respeto. Y no con la idea de vivir una disputa. No, de venganza. Sino de conocer la verdad. Y de que aprendamos. Que aprendamos. Porque yo veo lo que le pasa ahora a Kicillof y todos me dicen, le están haciendo a Kicillof lo que te hacían a vos. Bueno, pero ustedes me hacían a mí lo que le hacen a Kicillof. ¿No? Entonces, y yo creo que es un suicidio pegarle a Kicillof. O sea, los que somos peronistas no estamos de acuerdo con este gobierno, y los que creemos realmente en la idea de que la Argentina necesita un sistema progresista y demás, realmente tenemos que cuidarlo a Kicillof. Pero lo están matando. Pero tenemos que cuidarlo, tenemos el deber objetivo de cuidarlo. Como tenemos el deber objetivo de cuidar a nuestros gobernadores. Como tenemos el deber objetivo de cuidar a nuestros diputados y a nuestros senadores. No maltratarlos. Para maltratarlos están ellos. ¿Para qué nos maltratamos entre nosotros? Ahora, la sensación que uno tiene desde el punto de vista, digamos, la sociedad cree que es que no hay peronismo sin Cristina. Es todo hoy kirchnerismo y bueno, el tema lo que hay que ver es a lo que aspira el peronismo, ¿no? O lo que aspira Cristina. Bueno, claro, las dos cosas están vinculadas. El otro día leí un artículo de Martín Rodríguez que publicó en una revista de estas que aparecen en internet, sobre la pandemia, que me mandó Rafael Bielsa y que me pareció espectacular. Y ahí habla de cómo cambió la cabeza de la gente en la pandemia. Yo me sentí muy identificado porque pocos días antes había dado un reportaje a otra revista cultural sobre la pandemia y muchas de las reflexiones que hace Martín, muy bien escritas por Martín Rodríguez, coincidían con mi mirada. Y lo que nosotros tenemos que entender es que la Argentina, el mundo cambió. El mundo cambió. ¿Y por qué cambió? Porque de repente apareció una plaga, un virus, que era capaz de llevarse a todos, sin distinción. No distinguía ricos de pobres, peronistas radicales, conservadores progresistas. No distinguía a nadie. Y además se dio cuenta de lo injusto que es el mundo. Porque de repente descubrieron que 11 fondos de inversión tenían el 40% del Producto Bruto Mundial. Sí, y BlackRock compró Pfizer, por ejemplo. Y de repente descubrió que cuando aparecieron las vacunas, el 90% de las vacunas quedaba para el 10% de la población y el 10% de las vacunas se veía que distribuían entre el 90% de la población mundial. O sea, se concentró en el primer mundo las vacunas y en nosotros. Por eso es mi preocupación. Nosotros somos uno de los pocos países que empezamos a vacunar con el primer mundo, por llamarlo de algún modo, ¿no? Con la Sputnik que empezamos. Con la Sputnik. Que fue muy cuestionada y fue altamente efectiva. Y si vos le preguntás a muchos, por imperio de las cosas que dijeron los medios, le preguntás a muchos hoy, che, pero ¿por qué dieron la Sputnik? Y yo te pregunto, ¿y cuál fue la vacuna más dada en la Argentina? Yo me di la AstraZeneca 2. Bueno, ¿sabés cuál es la vacuna más dada en la Pfizer. Argentina? La Pfizer. Y la Moderna. Era Pfizer y la Moderna. Sí, porque la tercera dosis mía fue Pfizer y la cuarta fue... Ahora, debemos estar agradecidos a Rusia, debemos estar muy agradecidos a Rusia porque nos dio las primeras vacunas para empezar a parar el problema. Bueno, acá se ha dicho, por ejemplo, que la vacuna rusa era comunista.
Sí, claro, bueno. Que venía con un chip para investigar claro, no sé quién. Sí, claro, bueno, pero todo un delirio. El instituto que hizo la vacuna Sputnik, ese instituto tiene 28 premios Nobel. ¿Te tengo que explicar algo más? No. Listo. No, pero a mí no. Pero el tema es que... No, pero es verdad. En un momento la sociedad... Y pensaba que si compraba Sputnik era comunista y si compraba Pfizer era capitalista. Ni una cosa ni la otra. Yo compré Sputnik porque era lo que tenía y tenía verificado que funcionaba. Porque hicimos varios viajes para verificar que las pruebas y los ensayos hayan sido hechos correctamente. Y después que hicimos todos esos estudios, tuve que esperar la aprobación de la ANMAT, que es un organismo muy serio, que trabaja con absoluta independencia, y cuando los de ANMAT lo verificaron, empezamos a dar la vacuna. Ahora, fíjate la locura de Argentina, que se armó toda una interna entre vacunas. Bueno, pero lo que pasa es que... las Malvinas y me da Pfizer. Pero lo que pasa, mira, Mazzucato ha escrito en su último libro mucho sobre Pfizer. Y destaca que el único país que se le plantó a Pfizer le dijo: yo estas condiciones no te las acepto. Fue ¿Qué Argentina. pedía Pfizer? Si bien No, sin violar el convenio de confidencialidad. No, básicamente lo que pedía cosas desmedidas, como por ejemplo, a ver, vamos a partir de una premisa. Las vacunas que se dieron en la pandemia, una vacuna tiene 4 fases de aprobación. Uh-huh. Las vacunas que se dieron en la pandemia llegaron a la fase 3 y la urgencia por la vacuna fue tan grande que se dio con la fase 3. Entonces, todos los laboratorios decían: bueno, pero corro el riesgo de que algo falle en la vacuna y no quiero que vengan contra mí. Entonces, que el Estado sea solidario conmigo ante ese riesgo. Esa parte la podía entender, porque era un riesgo que corríamos juntos. Pero Pfizer, además de eso, lo que pedía era garantías. Y entre las garantías estaban las reservas del Banco Central. Y la Argentina dijo que no. Y los bienes inmuebles de la República Argentina en el mundo. Y yo dije que no. Y ahí hay un trabajo formidable, espléndido de Vilma Ibarra, que discutió ese contrato con... Pero yo hablé con el presidente de Pfizer, yo hablé con el presidente de Moderna, yo hablé con todos, hablé absolutamente con todos. Y hay un resultado ahí que bien vale la pena recordar, ¿viste? Porque también cuando se habla de la pandemia y se tocan estos temas, medio se soslayan algunos temas. Mirá, ¿sabes cuánta gente se contagió en Argentina de COVID? 11 millones de personas. 11 millones de personas contagiadas. ¿Y cuántos fallecieron? Fallecieron 130.000. Esto quiere decir que entre la vacuna y la salud pública salvamos la vida de 10.870.000. Ahora, ¿por qué queda soslayado eso? ¿Por la foto de Olivos, por ejemplo? ¿Qué soslayó todo eso? La foto de Olivos lamentablemente fue un gran error. Fue un gran error, yo no puedo decir otra cosa. Fue un gran error y cargo con toda la responsabilidad política. No la responsabilidad de la realización como pretende Fabiola, pero la responsabilidad política era mía, debí darme cuenta. Pero la verdad, el vértigo que se vivía en Olivos en ese momento. No. Olivos estaba repleto de gente en esa época. Sí, porque entraban y salían funcionarios. Todo el gobierno estaba en Olivos. Entonces, estaba repleto de gente. Entonces, lo que digo es, hay un momento en donde uno pierde noción de eso. Ahora, la realidad es que yo no me fui yo no lo armé esa reunión, ni mucho menos. No hice nada de eso. No hice nada de eso. Pero bueno, lo que sí debí haber hecho cuando me encontré frente a la situación es decir: esto se suspende, se vuelven todos a su casa. Claro. Y no me di cuenta. Ahora, eso no se empaña por eso solo. Porque hay que acordarse, ¿no? Ahora, ¿por qué las marchas, quemaban barbijos. Me acuerdo. Quemaban barbijos. Yo me acuerdo, el otro día me visitó un amigo que en esos días estuvo detenido en una causa y me contaba que ellos en la cárcel, que desesperaban por un barbijo y veía que lo quemaban, no podían entenderlo. No, el móvil, el canal donde yo trabajo, lo escupieron. Por eso. Y a un cronista amigo mío, Lautaro Maislin, lo escupían para que se contagie. Me acuerdo, claro. Yo me acuerdo de eso. Claro, y el loco que decía que
pegaban las cosas de metal porque... Sí, la heladera. Sí, porque... O los flota de Brandoni. Sí, y claro, además, es una cosa que no se puede entender. No se puede entender. Ahora, todo eso me pasó. Y los bocinazos alrededor de Olivos. Si alguien piensa que yo estuve haciendo... el concepto de cuarentena es falso. Nunca hubo cuarentena en Argentina. Hubo un aislamiento social. ¿Qué es lo que te pedía la Organización Mundial de la Salud? Ahora, Guzmán en un momento dijo que convenía políticamente la cuarentena. ¿Esto es así? No. Martín me dijo que él lo aclaró, le tomaron mal lo que dijo y en verdad lo que quiso decir fue otra cosa. Políticamente, nadie seriamente puede decir que saca un rédito de eso. Yo creo Nadie. O sea, eso es para que todos se enojen con vos. De hecho, los oficialismos perdieron las elecciones. Sí, es para que se enojen con vos, porque vos tenés que decirle al comerciante cerrá tu comercio, al dueño del restaurante cerrá el restaurante, a los hoteles cierren todos, los espectáculos, el fútbol. Yo no me olvido nunca cuando River decidió no salir a jugar el primer partido, que inmediatamente declaró, porque decía que por razones de seguridad ellos no iban a exponer a sus jugadores. Y yo lo llamé a Gallardo. Y le dije, ¿por qué hiciste esto? Porque claro, yo qué pensaba, decía, está toda la gente encerrada y encima le sacan el fútbol. ¿Y cuál es el riesgo? Digo, si finalmente juegan en un campo abierto, 22 personas que corren, ¿por qué se van a contagiar? Y Gallardo me dio una explicación. Yo le tengo un gran respeto a Gallardo. Un gran respeto, pero un gran respeto no solamente de los futbolísticos, que me parece fue un jugador que es un técnico excepcional, sino porque ese día me dio una lección. Me dijo, mira, el tema es que vos creés que el partido llega, los jugadores vestidos entran y se van. No es así. No, al vestuario. Hay que concentrarse, van al vestuario. Y vos debés creer también que todos viven en Nordelta. No es así. Muchos de ellos vuelven a su casa donde viven con sus papás y con sus abuelos y el riesgo de contagiarlos es muy grande. Y yo no lo voy a poner a eso. Y le dije, no, ya te entendí, discúlpame. Ahora, todo eso fue la pandemia. La pandemia es lo mismo que caminar en un pantano. Bueno, y ahí nace lo que es el famoso plan platita. ¿Qué es eso? Cuando la oposición empieza a hablar que el gobierno imprimía billetes permanentemente y generaba inflación. Bueno, primer punto. Algo de cierto tienen. ¿Saben por qué? Porque Macri nos dejó en default y nadie nos prestaba un centavo. Algo de razón tienen. Ahora, también es justo decir que eso lo hizo todo el mundo. Lo hizo Estados Unidos, lo hizo Europa, lo hizo todo el mundo. Porque fue un gasto absolutamente impredecible. Nadie puso en su presupuesto dinero para la pandemia. Porque nadie pensaba. No. Desde la gripe española no había pandemia. Nadie pensaba que esto iba a pasar. Yo en enero del año 2020 hice una gira, fui a Israel, fui al Vaticano, me reuní con el primer ministro y el presidente de Italia, me reuní con Macron, me reuní con Costa en Portugal, me reuní con Pedro en España, Pedro Sánchez, y me reuní con Merkel. No sé cuántos mandateos nombré, 6 o 7 te debo haber nombrado. La única que estábamos cenando y me dijo, ¿usted le está prestando atención al virus este de China? Angela Merkel. Y yo le dije, miren, lo que según me ha dicho el ministro de Salud es algo que afecta básicamente el sistema respiratorio y que debemos estar preparados para el invierno. Estamos en enero. Con lo cual, creo que tenemos tiempo para prepararnos. Y me dijo, es mucho más grave. Préstele mucha atención, me dijo. Y además va a generar unas consecuencias económicas terribles. Yo me volví y le dije, che, Ginés, prestemos la atención a esto porque Merkel me dice tal cosa. Y empezó a hacer Ginés rápidamente un análisis de la situación sanitaria que era realmente desastrosa, porque nosotros nos olvidamos, pero los hospitales públicos estaban en total decadencia. Colapsado, sí me acuerdo. Nos olvidamos, pero... Teníamos dengue. Volvió el sarampión. Y había dengue. Había dengue y había sarampión. Me acuerdo.
Y todas las vacunas de sarampión vencidas en la aduana. Sí que está, y algunas estaban tiradas en un galpón. Por eso. Entonces, hizo, en marzo apareció el primer caso. Cuando apareció el primer caso en marzo, a los pocos días, volví a llamar a todos mis amigos europeos que ya llevaban un mes de pandemia para preguntarles, y era desolador las respuestas que recibía. Y España perdió una generación. Desolador. Lo que me contaba Pedro de cómo se le habían inundado los hospitales públicos era desolador. En todos lados era igual la respuesta. Merkel me dijo, nosotros acá con el sistema público estamos sosteniéndolo bien. Me dijo, lo estamos llevando bien. Pero estamos como en un límite. Porque es una enfermedad muy agresiva, se contagia con mucha facilidad, dijo Merkel. Y entonces yo le dije, bueno, ¿y usted qué me recomienda? Textualmente, hay que volver a la medicina de la Edad Media. Cuarentena. Y le dije, ¿qué es eso? Hay que aislarse. Cuarentena. No deje que la gente se junte porque se contagian con una facilidad enorme. Y la Organización Mundial de la Salud dijo lo mismo. Y fue lo que hicimos. Ahora, yendo un poco al plano más político, más allá de la pandemia, que fue, digamos, en Argentina fue devastador, porque yo me acuerdo que estábamos todos aislados, con miedo. Yo cuando vi la primera vacuna salí corriendo a vacunarme, estaba desesperado, porque tenía miedo, aparte de eso fumo, sí, claro. Imagínate el miedo que tenía. Claro. Ahora, la relación, ¿cuándo se rompe con Cristina? ¿Con el FMI? Ahí se rompe, porque yo me acuerdo con Máximo también se había roto. Sí, ahí se rompe, porque yo los escuchaba el otro día a algunos compañeros legisladores decir que ese acuerdo con el fondo había legitimado la deuda de Macri. Es un disparate eso. Hay que acordarse que Macri tomó esa deuda 3 meses después de haberle ganado a Cristina en la provincia de Buenos Aires. Su poder político era muy grande. Acababa de ganar las elecciones intermedias, habiéndole ganado a Cristina. En la provincia de Buenos Aires. Un señor que se llamaba Bullrich y una señora que no me acuerdo ni cómo se llamaba, que era la segunda. Su poder político era enorme. Y nadie podía cuestionar la legitimidad democrática de Macri. Yo recién escuchaba en tu comentario que las discrepancias entre Milei y Macri, qué sé yo. Y hay una discrepancia que yo no considero menor, que hasta ahora, donde se empezaron a mezclar las cosas, el macrismo era representante de una derecha que respetaba básicamente lo institucional. Cometió atropellos, nombrar jueces por decreto, jueces de la Corte por decreto, pero... Ni más ni menos. Claro, pero básicamente respetaba lo institucional, básicamente. Y ahora estamos en presencia de alguien que desconoce todo. Entonces, no es lo mismo. Ahora, Bueno, pero con el FMI, ahí se rompe la relación Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner. Alguna vez lo contaré exactamente cómo fue, pero ahí se rompe. Sí, yo algo conozco, pero no puedo revelarlo porque mantengo el secreto. Y con Máximo Kirchner, también se rompe ahí porque todo sigue la madre. todo coincide. Todo coincide en el mismo momento. Pero lo peor de todo es que es el día de hoy que yo pregunto, bueno, díganme cuál era la alternativa. Porque hay que entender una cosa. Miren, endeudarse con el Fondo Monetario Internacional es absolutamente dañino para cualquier país. El ejemplo de Grecia y Portugal es... Lapidario. Cuando yo llegué al gobierno, el fondo me dijo, mire, le damos los 11.000 millones que no le dimos a Macri, y usted con esto arranca. No quiero un centavo más, porque si no le puedo pagar 45.000, ¿cómo voy a endeudarme? Con 56.000. Claro. Bueno, nosotros denunciamos a Macri, la causa está abierta todavía, por la forma en que tomó esa deuda. Hicimos el planteo en el fondo, hay una investigación interna en el fondo. Todos los directorios del fondo que dieron ese préstamo, todos volaron del fondo. Sí, todos. La primera Lagarde. Y yo ahora me pregunto, ¿cómo funciona el fondo? Porque un país que dice no poder pagar 45.000 millones de dólares, encima le da 20.000 millones más de préstamo. ¿Cómo funciona? Entonces,
¿Qué pide a cambio también? Empezás a revisar y entre tasa, sobre tasa, gastos administrativos, ¿sabes cuánto está pagando la Argentina de intereses por el crédito del fondo? 6,5 puntos de intereses en dólares. Y yo me la pasé mis 4 años pidiendo que corten las sobretasas, porque si vos, prestamista, decidiste darme a mí un crédito que sabés que no vas a cobrar, es tu riesgo, ¿por qué me lo cobrás a mí? Vos decidiste eso, ¿por qué me lo cobrás a mí? Cobrame la tasa que le cobrás a todos. Si vos querés correr ese riesgo, correlo. Pero ¿por qué me lo cobrás a mí? Eso es lo que está pasando hoy. Lo que pasa es que la Argentina se encuentra en una situación donde estamos hablando de una macroeconomía y la micro, el argentino común, no llega a fin de mes. Claro, pero es que... todo es macro. Martín Lustó dijo que en verdad es un alquiler de dólares y tiene bastante razón. Sí, el viernes pasado me lo dijo a mí, 5N dijo que es un alquiler. Tiene bastante razón. Y en verdad, la euforia de los mercados... Claro, los mercados funcionan distinto. En lo que escuché que decías, la economía en cabeza de un financista es muy complejo. Un trader. Es muy complejo porque un trader lo que hace es ver cómo optimiza los resultados del dinero en el menor tiempo posible. Timbea. Y un economista lo que hace es pensar Planifica. en cómo se desarrolla un país. Mirá, yo tuve la enorme suerte con Néstor de haberlo conocido, tratado y de que haya sido nuestro ministro Roberto Labaña. Y un día Roberto Labaña me explicó exactamente y entendí perfectamente bien qué es lo que le pasa a la Argentina en este punto. O sea, la Argentina tiene un PBI, ¿no? Que es la suma de todo lo que produce, en servicios y en bienes. De ese PBI, el 70% lo consumen los argentinos y el 30% se exporta. ¿Y qué es lo que se exporta básicamente? Producción primaria, petróleo y granos, básicamente eso. Producción industrial, muy poco. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada vez que la Argentina intenta crecer en la industria, necesita dólares. Pero como exporta producción primaria, no le alcanzan los dólares. Si encima te ocurre, como me pasó a mí en el último año, que viene una sequía en el campo, y ni siquiera te entra eso, el problema con el dólar es enorme. Ahora, si vos querés que la Argentina crezca, la solución no es ajustar, porque si vos ajustás, el consumo cae. No recaudás. Si el consumo cae, no recaudás. Si el consumo cae, no producís, porque el 70% de lo que producís lo consumen los argentinos. Y si no producís, no generás dólares. Y si no generás dólares, no pagás la deuda. Lo que yo le planteé a Cristalina Georgieva en su momento es, yo quiero un acuerdo que me permita crecer. Y un acuerdo que me permita crecer. Y de hecho, la industria argentina, 2021, 2022 y 2023, creció. Y la obra pública no se paralizó. Y el gasto en ciencia y tecnología no se paralizó. Y el gasto en inversión en salud no se paralizó. Y fueron todas condiciones que yo le puse al fondo. Que fueron unas condiciones únicas. Ahora, ¿qué es lo que está? ¿Cómo es este acuerdo? Es un acuerdo que se funda en el ajuste. Te damos los dólares, seguí ajustando. Seguí ajustando. Te damos los dólares, seguí ajustando. Ahora, ¿qué más vas a ajustar? ¿A quién le vas a ajustar? Yo me fui del gobierno, llevamos 35, con todos los problemas que tuvimos, incluyendo los inflacionarios, 37 meses consecutivos de crecimiento del consumo. 37 meses consecutivos de creación de empleo. Dejé la tasa de desempleo más baja de la democracia. Hicimos 7.300 obras públicas, de las cuales terminamos 3.800 y otras quedaron en marcha. Empezamos y terminamos 144.000 viviendas. Y dejamos 95.000 viviendas construidas en más de un 80%. Todo eso quedó paralizado. O sea, hay 95.000 argentinos que podrían tener una casa y lo pararon. Bueno, eso es gobernar pensando en la gente o gobernar pensando en el fondo. Ahora, ¿por qué todo queda en Alberto Cristina? Es que yo creo, la verdad, yo soy... Mira, a mí, Néstor,
cuando ganamos la elección en el 2003, me dijo una frase que me quedó grabada para siempre. Pues estábamos los dos solos, era el segundo o el tercer día de gobierno, y le dije, ¿viste, Néstor, que al final llegamos? Y Néstor me dijo una frase que no me olvidé nunca. Me dijo, mira, Alberto, no te equivoques. Llegar al poder no es difícil. Lo difícil es irse del poder. Y lo comprobé tantas veces lo difícil que es irse. Y a mí eso me quedó grabado. Y en verdad uno tiene que aprender a irse del poder. Tiene que aprender a irse. Y el buen conductor es el que deja nuevas generaciones gobernando, para gobernar. Y los peronistas tenemos muy buenos dirigentes. Muy buenos, algunos ocultos, tapados. ¿Pero qué? Pero bueno, es que siempre, si hay gente que resiste a entender que su tiempo en el poder ha pasado, es una complicación. Es una complicación. Pero hablé de Kicillof, pero podría hablar de Ferraresi, podría hablar de Victoria Tolosa Paz. En la provincia de Buenos Aires hay un intendente, el intendente de Castelli, que es la ciudad donde nació mi madre, Francisco Echarren, que es un dirigente maravilloso. Claro, no se lo conoce, pero es maravilloso. Y podríamos ponerlo en el escenario público para que la gente lo testee y lo conozca. Entonces, gente tenemos. Claro que y en el interior del país debe haber muchísimos también. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no llegan? Y porque siempre hay un obstáculo. ¿Cuántos años hace que no tenemos una elección interna en el peronismo? Desde Menem y Cafiero. ¿Y 88. por qué tanta dificultad? Nosotros que nacimos con la democracia, vivimos con la democracia, crecimos con la democracia, valoramos la democracia, ¿por qué es tanto problema para discutir internamente? Ahora, digamos, y suponete que muchos piensan que Cristina es la líder natural, que es la que más votos tiene hoy. Tiene 32% de los votos. 30%. No sé cuánto tiene. Ponle un 30% de los votos. No sé, pues no sé. Bueno, entonces dicen que es la líder natural y que ella tiene derecho a oponerse. Bueno, de hecho, primero una interna eso con no lo Axel sé. Kicillof. Eso no lo sé. Lo que digo yo es que no es un problema solamente de ver cuántos votos tengo o hasta dónde puedo llegar. Es un problema de ver lo que más nos conviene como espacio político. Digo, yo la lectura que hago, francamente, con toda la autocrítica, y yo quiero aclarar que yo también estoy entre los que dimos vuelta a la página y me quedé del lado del pasado, ¿ok? No estoy hablando pensando en mi futuro. Lo que digo es que lo que hay que entender es que la sociedad argentina, hay dos cosas, los peronistas deben tener dos cosas. La primera cosa que tenemos que entender es que no somos mayoría en el país. El antiperonismo es la mayoría en el país. El antiperonismo es la mayoría del país. Por lo tanto, tenemos que ver de estar lo más unidos posibles y de ofrecer, de escuchar al mismo tiempo lo que la sociedad pide, porque está claro que la sociedad nos dijo, ustedes no sigan más. Ustedes no sigan más. Y en eso, cada uno, me incluyo, tenemos una cuota de responsabilidad. No es toda mía, ¿eh? Cada uno tiene una cuota de responsabilidad. Y si nosotros no sabemos leer eso, y no somos capaces de ofrecerle algo a la gente distinto, y estamos en un problema. Porque ofrecerle algo, si nosotros creemos que Milei ganó por TikTok, estamos totalmente equivocados. Y si creemos que le vamos a ganar a Milei porque aparecemos en TikTok hablando como chicos de 15 años, estamos locos. Estamos locos, no ese es el problema. Es que la gente dejó de creer en nosotros. Y por algo dejó de creer, y tenemos que revisarlo. Y como dejó de creer en nosotros, también hace más de 20 años que nos ven a nosotros explicando la Argentina. Y lo que tienen que explicar la Argentina es otro. Yo tengo una frase, hay un tema del flaco de Luis de Spinetta, que tiene un tema maravilloso, se llama Cantata de Puentes Amarillos. Y en su estribillo dice, aunque me obliguen, jamás voy a decir que todo tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Siempre. Siempre es así. Nadie vuelve al pasado. Pero lo que se nota que hay una dirigencia política que necesita permanecer en los cargos. Pero también lo que cuando Felipe González perdió las elecciones con Aznar, me acuerdo que lo fui a ver unos días después, yo estaba dando clases en la Complutense, en un curso de verano, y le dije, porque gobernó
Sí, 12 años, si 12 no me años, equivoco, sí. Felipe. Y perdió por un punto, no perdió por mucho, perdió y no más. Y le dije, yo no puedo creer que la gente te haya votado en contra, no lo puedo entender. Y me contestó algo muy sabio, me dijo, ¿sabes lo que pasa, Alberto? Es que la gente también se cansa de nosotros. Nosotros tenemos un tiempo biológico y la gente también se cansa de nosotros. Y por buenos que seamos, la gente quiere ver otra cara, quiere ver otra cosa. Es como a la camisa, quiere ponerse otra camisa. Pero por último te pregunto, para ir cerrando, ¿te pensabas que ganaba Milei las elecciones? No. Pero ahí también tenemos que revisar, ¿no? Cómo funcionaron los armadores de nuestro espacio, porque Sergio estuvo a 2.6 de ganar en primera vuelta. Ahora, entre las cosas que tenemos que revisar, ¿cuánto influyó en que no ganamos en primera vuelta el hecho de que se desdoblaron todas las elecciones? ¿Cuánto pesó? ¿No? Porque si los gobernadores hubieran ido con Sergio, tal vez hubieran traccionado esos 2.6 que nos hicieron falta para ganar en primera vuelta. Ahora, ¿el peronismo gana en segunda vuelta o no gana en segunda vuelta? La historia dice que nunca ganó. O sea, desde que la reforma del 94, Néstor ganó sin ir a segunda vuelta, porque no hubo segunda vuelta, pero no ganó la primera. Salió segundo. Cristina ganó en primera vuelta. Yo gané en primera vuelta. Scioli fue a la segunda vuelta y perdió. Massa fue a la segunda vuelta y perdió. Y eso tiene una explicación. Que el antiperonismo se une para evitar nuestra llegada al gobierno, simplemente. Y ahí nos cuesta más. Alberto, gracias por venir, ¿eh? No, muchas gracias por la verdad que ha sido un gusto. Para mí también, Antonio. Hace muchos años, hace mucho tiempo que no hablábamos. Hacía mucho, cierto, hacía mucho. hace Para mí mucho es una alegría estar aquí. No sé si debo tratarlo de usted o debo tratarte de vos, Sí, pero nos conocimos hace no sé debo cuántos confesarle a todo el mundo que le digo el gallego, así que... Y todo el mundo me dice gallego, quédate tranquilo. Trato de decirte Antonio me cuesta, pero sabes cuánto te respeto y cuánto valoro que me hayas invitado. Yo también, y valoro también la que hayas venido, sinceramente te digo, ¿eh? Muchas gracias, Antonio. Ha sido realmente un gusto, Alberto. Lo mismo, Dios. Son las 8:58.